Es un honor tener hoy en el estudio a alguien a quien he admirado durante muchos, muchos años. La feminista ortodoxa original, a quien aspiraba a ser cuando recién llegué a este país. La doctora Alisa Lavi, exmiembro de la Knesset, emprendedora social, escritora y líder de opinión en la comunidad feminista ortodoxa. Alisa Lavi, es un gusto tenerte aquí. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Alisa Lavi, sabes, durante muchos, muchos años te vi en la Knesset avanzando y abogando por las mujeres, algo que no vi hacer a otras mujeres. Sabes, siento que a veces las mujeres entran en la política y se les olvida que también están ahí para representar a las mujeres. Pero tú eras diferente. Comparte con nuestra audiencia un poco de la legislación que hiciste para avanzar los derechos de las mujeres en este país, porque creo que es importante que la gente lo entienda. Gracias. Mi lema es recordar siempre a quien no está con nosotros ahora y preguntar por qué. Estás en la Knesset, estás en el comité, estás en el estudio, donde sea, estás en la universidad, pero tienes que preguntar, Luke, ¿quién no está contigo? No está en- La habitación, sí, ¿por qué? Haz las preguntas. Sabes, Israel es un país al que regresamos después de 2000 años. Y cada uno de nosotros tiene su propia historia, historia de vida, diferentes países, idiomas, costumbres, rituales. Y yo creo en las mujeres y el liderazgo y la igualdad de derechos, no porque piense solo en las mujeres, sino porque pienso en la sociedad israelí, en el mundo judío. Requerimos todo el conocimiento y experiencia. Y en una situación como esta, en nuestros días, mucho más, hay que preguntar qué hicieron otras mujeres en el pasado. Y cuando no encuentras respuesta en tu vida, sabes cuándo. Ambas sabemos exactamente cómo debería ser, porque estamos familiarizadas con nuestra historia y sabemos que nuestro pasado no es una lección de historia, es el futuro, es la respuesta para el futuro. Más mujeres en la sala, en la clase, más experiencia, conocimiento y la mejor manera de decidir. Estoy de acuerdo contigo y creo que lo que hiciste está muy bien. Creo que cuando ves a las niñas pequeñas, necesitas darles modelos a seguir porque haces lo que ves. Y si no lo ves, no crees que puedas hacerlo. Cuando todo lo que hacen tus hijos es admirar y todo lo que ven son hombres como líderes y no mujeres como líderes. Entonces es muy difícil para una mujer imaginarse a sí misma como líder. Y cuando escribiste este libro que me encanta, Mujeres Judías Icónicas, para mí, básicamente, reuniste un compendio de mujeres increíbles. La increíble historia de mujeres líderes para nuestro pueblo, para el pueblo judío y para el Estado de Israel. Esto es necesario en el mundo para inspirar a otros con mujeres. Tú escribiste este libro, Alisa Lavi. Sé que será difícil. Es como preguntar a cuál de tus hijos quieres más. ¿Pero cuál? ¿Qué mujer te inspira? Primero me gustaría preguntarte, sé honesta, ¿con cuántos nombres no estabas familiarizada? Muchos, y creo que sé bastante sobre líderes judías, pero hubo algunos nombres que no reconocí. Eso es lo importante. También trajiste a la luz la historia que se ha olvidado sobre estas mujeres. Para mí, creo que ya sabes, Henrietta ya es mayor. Sí, Tenía 50 años cuando me di cuenta de que tenía preguntas en mi vida, especialmente en mi puesto en el Parlamento, liderando legislaciones e intentando, ya sabes, hacer un mundo mejor para todos nosotros. El tikkun, la shlichut. Y cuando vi eso, a veces estoy sola. ¿Por qué es así? ¿Por qué no puedo convencer o hacer esto y aquello? Y tienes que ser honesta contigo misma y encontrar la manera correcta de, ya sabes, jugar el juego y aprender todas las reglas. Y de repente encontré una biografía increíble que fue escrita por el profesor Dvorko Acohen sobre Henrietta Soul, y para mí fue la primera vez que entendí su biografía. ¿Y cómo es que desde Baltimore ella vino aquí y qué pasó? ¿Y cuál es su historia personal? Todos creen que ella era estadounidense, ta, ta, tam, ta, ta, ta.
Oye, ella era una mujer que su amante la dejó y se llevó el crédito del libro que publicó bajo su nombre. Muchas evidencias que de repente te hacen entender que tienes que tomar tu debilidad y tu caída como una herramienta y tratar de usarla como una forma de traer la respuesta a la situación en la que te encuentras. Y eso fue lo que ella hizo. Cuéntanos un poco más sobre ella. Henrietta creció en Baltimore. Su padre era rabino. Era inteligente, siempre notaba quién no estaba en la habitación. De repente, ya sabes, era una comunidad muy conocida, una comunidad judía, y de repente llegaron personas judías de Rusia y de otros países de Europa, y no sabían el idioma, venían con ropa sucia, y todos en la comunidad judía no querían hablar con ellos. Y ella fue la única que por primera vez abrió una clase de inglés para ellos, para ayudarlos. Y cuando en 1904 llegó a Palestina, sus amigas en el JTS, ella fue la primera estudiante en el JTS y la enviaron a Israel junto con su madre, porque vieron que no podía levantarse de la cama durante más de 6 meses después de que su amante arruinara su camino. No tengo tiempo para contarte toda la historia, pero cuando llegó a Palestina con una delegación, nadie regresó. Dijeron, piénsalo, 1904. Jerusalén, pobreza aquí. No había nada aquí. No había nada y nadie volvió. Pero ella vio los ojos de los niños en Jerusalén, la enfermedad. Ni siquiera podían abrir los ojos. Y ella dijo, me voy a casa y voy a hablar con mis colegas, amigos, familia e intentar ayudar a estos niños. Y así fue como empezó con Hadassah. Ella regresó. Ella es la fundadora de Hadassah. Levi, Lía, Noé y Tipat Kalav y otros sistemas que seguimos usando hasta nuestros días. Y quién sabe por qué este camino descuidado aquí en Jerusalén o en Tel Aviv. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos familiarizados con su herencia? Y no es otra vez una lección de historia. Es la forma en que ella hacía las cosas a veces, muchas veces, entre los otros líderes, que todos eran hombres. Sabes, es interesante porque he estado pensando en esto durante varios años. Mujeres como Henrietta Salt, Lawitza, Vera Weissman, entre otras. Ellas crearon la infraestructura para el aparato de salud y servicios sociales de Israel aquí, como dijiste, las clínicas para bebés sanos, los primeros hospitales. Mientras los hombres hacían trabajo diplomático y formaban un ejército, las mujeres salvaban vidas de hambrientos y enfermos en las calles de Jerusalén y en todos los demás lugares. ¿Y acaso alguna vez escuchamos sobre, ya sabes, las madres del sionismo? Siempre escuchamos sobre los padres del sionismo, pero las madres del sionismo crearon esa infraestructura que todavía disfrutamos hoy en día. Tienes razón, pero por otro lado también tenemos una forma diplomática de pensar al respecto. Esther la reina, ella es la única. Esther, ella es la única que cambió el destino, la historia. Y piensa en su camino por primera vez, cuando no sabías nada sobre ella, de la Megilá. Sí, era reina de belleza, pero nada más. No, No sabemos mucho sobre ella, tienes razón. una palabra y que sus padres o ya sabes, sus raíces familiares, nada. Y cuando recibió un mensaje de texto de Mordejai, ve con el rey y ella dijo, ¿qué quieres de mi vida? ¿Cómo puedo hacerlo? Y entonces se dio cuenta de que si tiene que ir, necesita a todas las personas con ella. Y por primera vez en nuestra historia, ella ordenó ayunar 3 días, 3 días. Piénsalo y cómo fue que vinieron toda la gente, el mejino, la mejila, una nación que ni siquiera se habla entre sí. Como ya sabes, estamos familiarizados con la historia y aquí y allá. Y de repente encontraron una manera de estar unidos. Cómo lo hizo ella y más que eso tomó esto junto y fue con el rey, sí, Y ella salvó al pueblo judío de un genocidio. de un genocidio. Así es como lo hizo. Sí, de una manera diplomática. Así fue como lo hizo. 2 partes. Ella sabía que el rey, ella, Fue estratégica.
Sí, le gustaban las fiestas, está bien, a él le gustaban las fiestas. Así que ella lo invitó a 2 fiestas. Entonces piensa, ¿cómo podemos describirla? No como, ya sabes, otra historia de Megila sobre las herramientas de liderazgo femeninas. Exacto. Miriam y Débora, ambas profetisas. Sí, la jueza y estratégica. Bien, ella le dijo a Barak, ¿qué hacer? Ve allá, mira la montaña. Ella era la estratega. Por supuesto. Entonces, quiero decir, ¿y por qué no estamos familiarizadas con las herramientas? Estoy hablando de herramientas de liderazgo, no solo para mujeres, también para hombres, por supuesto, porque vemos la situación aquí en Israel, en otros lugares, comunidades judías, otros países, y necesitamos traer el conocimiento de nuestras madres, nuestras abuelas, incluso de nuestra vida diaria. ¿Cómo hacer esto, resolver eso después de 2 años de guerra? ¿Cómo lograr el cambio? ¿Cómo sanar a Elise? Quiero preguntarte 2 cosas. Una es, ¿cómo crees que la sociedad en Israel, que tú y yo sabemos desafortunadamente, puede ser un poco chauvinista? ¿Cómo podemos llevar a más mujeres a puestos de toma de decisiones? Tú estuviste ahí. ¿Cuáles son las barreras que necesitamos superar para llevar a más mujeres a la política, a las principales mesas de toma de decisiones? En estos días, en nuestra situación, debería ser al entender que necesitamos más mujeres. Sabes, yo hice la legislación a nivel municipal. Sí. Significa que cada lista necesita tenerlos si quieren recibir ayuda del país. Así que significa que si tienes 3 mujeres en los primeros 10 nombres, tienes... Más dinero, recibes un incentivo obligatorio. Sí, y es de ayuda. Increíble en el nivel del municipio. Bueno, yo soy una de las beneficiarias de eso. Me postulé 2 veces y fui vicealcaldesa 6 años, lo cual fue parte de... Eso. Y eso hizo la diferencia. Sí, en el nivel de los partidos que se postulan para las elecciones al Parlamento israelí. No tuve éxito. Tengo la legislación, la puse sobre la mesa y desafortunadamente no quisieron, primero por los partidos ultraortodoxos. No quieren comprometerse a incluir mujeres en su lista. Está bien. Y más allá de eso, es demasiado complicado por muchas otras razones. Así que creo que necesitamos legislar una legislación porque vemos eso en la Knesset. Que yo fui la 19 y la 20 no fue hace tanto tiempo, éramos muchas más mujeres. Sí, ha disminuido. Estamos retrocediendo. Y también ver en las oficinas una directora general. Directora general en varios ministerios. Sí, tienes razón. Y en otros puestos, en los demás ministerios y lugares. Y ahora tenemos elecciones para la presidenta sionista. Pero, curiosamente, en el Congreso sionista hay una ley que dice que 1 de cada 3 tiene que ser mujer. Y de repente los ultraortodoxos no tienen ningún problema en encontrar mujeres e integrar mujeres en sus listas, porque si no, no podrían. Postularse. Entonces ya ves. Así que no tienen ningún problema. Y si mencionas esto, no lo olvides en Herzl, sí. En la primera conferencia sionista, él dijo, vamos a invitar a las mujeres. Necesitamos mujeres con nosotros. Él invitó a mujeres, y también escribiste sobre esto en el libro. Así que él lo entendió mucho antes que otros países. Piénsalo. Siempre digo que el sionismo fue un movimiento feminista desde el principio. Desde el principio, y Herzl lo entendió desde el principio. Y él insiste, aunque él, ya sabes, lo entendía y algunas comunidades no lo aceptaron, como mencionaste hace un momento. Pero ves, cuando tenemos una legislación Cuando tienes las reglas y esa es la única manera de participar, van a postular a mujeres. Tenemos que hacer las reglas, tenemos que cambiar esas reglas. estoy de acuerdo, la educación, claro. Por supuesto que lo es. Y apoyar a las mujeres y darles la confianza y mucho más conocimiento como este libro. Y tengo, ya sabes, abrí otro sitio en coletvilatnashim.com junto con las cartas que estoy tratando de traer. Las publicaciones del sitio están en inglés y en hebreo. Les pido que compartan conmigo rituales, oraciones y herramientas de mujeres, como mencionamos con Esther o Débora,
Y lo necesitamos. Necesitamos practicarlo, editarlo para discursos, usarlo como ejemplos en la clase, en lo académico, ya sabes, o incluso en el teatro para recuperar el conocimiento. No es otra vez una lección de historia, es, ya sabes, Debería ser parte de nuestra rutina. Por eso disfruto las herramientas que creaste. Has creado herramientas educativas y ahora las tradujiste al inglés. Honestamente, toda niña de Bat Mitzvah debería recibir estas tarjetas como regalo. Cuéntame qué te inspiró a decidir convertir esto en una especie de herramienta educativa. en la guerra, En la guerra, en las noches en que no podía dormir, pensaba para mí misma, ¿qué voy a hacer? Sabes, mi hijo estuvo en el ejército más de 1 año y medio en Gaza y mis 2 yernos, y en muchas noches puedes volverte loca, sí. Y por otro lado, tuve oportunidades, muchas oportunidades de conocer a muchas mujeres aquí en Israel y fuera de Israel. Y juntas rezamos de diferentes maneras y en grupos, en WhatsApp, en sinagogas y en la plaza, en Tel Aviv, en muchos, muchos lugares. Y me di cuenta de que las oraciones antiguas, los testimonios antiguos y las palabras antiguas tocan mucho más a los israelíes. ¿hay algo único en las oraciones de las mujeres? Mucho más íntimas. La lógica no está lejos, está muy cerca de sus corazones. Y desde el primer minuto sientes que estás familiarizada con las palabras. Quizá es aquí cuando recuerdas a tu abuelita y las palabras, y algo que no puedes decir o expresar con palabras. Sí, sabes, sientes que te resulta familiar. Y también la Agadá. Cuando las primeras personas vinieron a mí y me dijeron en el Seder, el primer Seder que hubo entre los rehenes fue Alisa Laví, no puedo usar la Agadá. ¿Cómo se habla de redención cuando nuestros hermanos tienes? ¿Esclavos y personas capturadas? Sí, así que de nuevo fui a diferentes periodos de nuestra vida en el Holocausto y la Inquisición. Y tomé Haggadot que fueron escritas en tiempos difíciles por mujeres o para mujeres desde el fondo de los recuerdos y creé una Haggadah a partir de recuerdos y ha tocado a la gente. Y luego abre corazones para seguir leyendo la Haggadah Masorti, la Haggadah tradicional, Que es la Pascua. el libro de Pascua que usamos. Y creo que la redención está en todas partes, incluso en tu momento privado e íntimo con Dios. Y cuando hablas por ti misma. Y también siempre todas las mujeres hablan por Amisoil y por la redención y por días buenos. Creo que esto es algo que nos da, ya sabes, Creo que tienes razón. Mi abuela de Marruecos nunca aprendió hebreo porque no le enseñaron. A las mujeres no les enseñaban hebreo en Marruecos, solo a los hombres. Ella tenía su propia forma de comunicarse con Dios. Era una mujer muy espiritual, una mujer religiosa que no podía leer un libro en hebreo, pero tenía su propia manera de rezar. ella conversaba con Dios usando sus propias palabras. Como mi abuelita. Mi abuelita vino de Afganistán a Jerusalén en 1920. Mi abuelita, por un lado, no sabía leer ni escribir, pero se sabía todo de memoria. Ella hablaba con Dios creador y iba a la sinagoga junto con sus amigas. Cuando el Balcore, el Hassan o los encargados de la tefilá cometían errores, las mujeres desde el balcón, ya sabes, lo corregían y nadie. Ellos decían gracias. Así que tal vez no sabían escribir, pero se lo sabían todo de memoria y estoy tratando de recuperarlo porque cuando hablamos hoy en día sobre identidad, pertenencia, ¿por qué en nuestra generación la gente se siente sola, no conectada, no parte de? ¿Una comunidad? Nuestra madre sabía cómo abrazar. Bueno, las mujeres siempre han sido el centro de una comunidad, ¿no es así? Al menos el centro de la familia. Eso luego crea el centro de una comunidad. Sí. Además, en los últimos 2 años viste mucho, mucho activismo y eso fue liderado por mujeres. Por otro lado, cuando se trata de los medios, entonces el ambiente era y es sobre las secciones masculinas. Sí, primero ellos tienen más presupuesto para promocionarse. Sí, Y además ellos tienen, un club.
Sí, un club, siempre lo he dicho. En Israel hay dos desventajas integradas para las mujeres en la vida pública o la política. Una es el ejército. ¿Cuántas mujeres generales hay? Al ser general, entras directo a la política y te ponen la alfombra roja. Y así las mujeres tienen menos oportunidades porque no avanzan en el ejército de la misma manera. Y la segunda es la religión. Sabes, cuando yo me postulaba para un cargo y todos los hombres que también se postulaban iban con los rabinos los abrazaban, les daban la mano, se tomaban una foto. Una mujer no tiene el mismo recurso con un rabino hombre. Así que esas dos desventajas juegan en contra de las mujeres. Por eso creo que tu trabajo es muy importante. Básicamente estás recuperando el valor del lugar de las mujeres, irónicamente, en las fuentes tradicionales, que era muy importante, mucho más importante de lo que la gente piensa. Y también desarrollando herramientas para volver a este tipo de oración personal e íntima de las mujeres. Y otro punto que me gustaría compartir contigo es el hecho de que la gente está buscando espiritualidad. Tienes razón. Y desafortunadamente algunas tomándolo y adoptándolo de otra cultura y religión. Y mi maestra de yoga, practiqué yoga durante 10 años y cuando mi maestra de yoga, ya sabes, yo uso oraciones de otras. Religiones orientales. Sí, le dije, y no porque la tenemos. Verás, algunas no las conozco bien. Así que por favor, mira, lo tenemos aquí, lo tenemos en nuestro idioma, lo tenemos en nuestra tradición. Otras personas lo usan, al menos inténtalo. Y desde que Anat, mi maestra, se familiarizó con So, ella dijo, ¿cómo es posible? No lo sabía. Así que como Bat Mitzvah y como ya sabes, boda, etcétera, etcétera, la gente en la sociedad israelí, en la sociedad judía, está buscando más rituales. Mira lo que pasó con el Fajat Shala. De repente, ya sabes, ¿qué es esto? Quiero decirte, puedo contar en un programa especial sobre la chala, como ya sabes, un papel tornasol para lo que está pasando. La gente quiere tocar todos los rituales, las tradiciones. La gente está buscando tocar algo. Así que lo tenemos, lo recuperamos, lo accedemos y no lo damos desde. No necesitamos adoptar otros. Bueno, este trabajo que has hecho creo que es increíble. Has escrito varios libros sobre la oración judía femenina, has escrito un libro sobre íconos femeninos judíos y la oración de las mujeres. Ahora, has desarrollado estas herramientas educativas para conectar con diferentes oraciones que tradicionalmente provienen de mujeres de todos los orígenes, de hace muchos años e incluso de tiempos más recientes. Y honestamente creo que el trabajo que estás haciendo es completamente único y necesario. Y en este programa, que se trata de promover el liderazgo y la voz de las mujeres, estamos muy honradas de tenerte aquí compartiendo con nosotras tu experiencia y tu conocimiento. Y por favor, sigue haciéndolo. Muchas gracias. Gracias, Twilat Nashimkom. Tvilat Nashimkom. Lo escucharon aquí. Gracias, doctora Alisa Lavie. Muchas gracias.